Si dibujo una partícula de masa m que se mueve en 3 dimensiones, yo les tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántas funciones que dependan del tiempo necesito para describir la trayectoria de la partícula? Como si me pueden decir en el chat o por voz, no hay problema. Entonces, un pequeño recuerdo, recuerden que las trayectorias describen cómo es la posición de la partícula en el espacio. Entonces, si algo se mueve en 3 dimensiones, ¿cuántas de estas funciones yo voy a necesitar para poder describir la trayectoria de esta partícula? Bueno, la respuesta es que yo necesito 3 funciones. Voy a necesitar x, por ejemplo, si yo escribo esto en cartesiana, yo ocupo que mis funciones son x en función del tiempo, y en función del tiempo, y z en función del tiempo. Por ejemplo, si yo tuviera otro problema que yo estuviera escribiendo esto en cilíndricas, yo ocuparía que necesito una función ρ en función del tiempo, θ en función del tiempo, y z en función del tiempo. Entonces, independiente del sistema de coordenadas que uno escoja, yo veo que si una partícula tiene libertad de moverse en las 3 dimensiones, yo ocupo 3 funciones para describirla. Si por ejemplo fuera un movimiento en el plano, yo ocupo 2 funciones para describirla. Entonces, ahora si yo por ejemplo dibujara este mismo dibujo y agregara una segunda partícula, llamo a esta M1, y a esta M2, y esta va a tener otro movimiento que por ejemplo pueden interactuar entre las dos. Yo si quisiera describir ahora la trayectoria de las dos partículas, necesitaría 3 funciones para la primera partícula y 3 funciones para la segunda partícula. Entonces tendría que tener un x1 tiempo, y1 tiempo, z1 tiempo, y un x2 tiempo, y2 tiempo, z2 tiempo. Entonces, esta idea de que yo necesito agregar funciones es un poco lo que motiva la introducción de cómo yo trabajo con los sistemas extendidos o con los sólidos rígidos. ¿Ok? Porque si yo tuviera, por ejemplo, imagínense que yo tengo el disco, un disco que está compuesto de millones y millones de partículas, que sabemos que estos discos están compuestos de muchísimos y muchísimos átomos. Yo si quisiera describir en principio, sin ninguna condición, la trayectoria de esto necesitaría 3n funciones para describir la trayectoria de esto, y claramente eso es un problema que yo no puedo resolver de manera simple, porque, o sea, como que hasta el momento hemos visto trabajar con máximo 2 o 3 de estas funciones. Imagínense tener 3n ecuaciones diferenciales que estén acopladas para poder resolver este problema. Entonces, la motivación de sólido rígido o sistema extendido es que yo voy a asumir que todas estas masas están como en un arreglo que está rígido. ¿Okay? Esto quiere decir que la posición relativa entre las partículas al interior de mi sistema que yo estoy describiendo no va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a medida que se mueve este disco, esta partícula no va a ir para allá y esta para acá, sino que el movimiento se va a transformar de una manera colectiva, que todos avancen al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, rota, todas van rotando con la misma proporción, pero se mantienen las distancias de estas, como entre las partículas. Imponer esa restricción soluciona harto el problema, porque ahora en vez de pensar en 3n funciones que yo tengo que describir, o sea, que tengo que usar para poder describir esto, ahora si yo por ejemplo dibujo, no sé, imagínense que dibujo un rectángulo, yo puedo tomar el centro de masa de este rectángulo y asumir que, en primer lugar, como si esto fuera una partícula que tuviera la masa completa del sistema. Entonces, como yo tengo una partícula, sé que necesito 3 funciones para describir la trayectoria de este centro de masa, y todos los otros movimientos, como todas las partículas se mueven de manera colectiva juntas, yo puedo describir, en vez de tener que seguir las posiciones de cada una de las partículas, yo puedo mirar cómo son las rotaciones de todas las partículas respecto al centro de masa. Entonces, no importa, en general cuando yo hablo de rotaciones, vamos a hablar de 3 dimensiones. Yo puedo tener, por ejemplo, imagínense que este fuera el rectángulo, yo podría rotarlo así, entonces sería una de las rotaciones. Yo podría rotarlo así,
Esto sería otra de las rotaciones. O podría rotarlo así, ¿cierto? Bueno, creo que lo hice mal, pero una rotación sería así, la otra sería así, y la otra sería así. Entonces siempre voy a ocupar tres ángulos para describir esta rotación. Entonces yo voy a llamar esto φ1 en función del tiempo, φ2 en función del tiempo, y φ3 en función del tiempo. Y con estas 6 funciones, si yo conozco cuánto vale la función en el tiempo, yo puedo describir la trayectoria del sólido o del sistema extendido. Como al tiro voy a hacer la precisión entre los dos, pero esa es la motivación que nos llama a estudiar esto, no tener que escribir 3n ecuaciones diferenciales para poder como cachar cómo describir dónde están las partículas en cada punto. Entonces, ¿alguna pregunta antes de continuar? Recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún problema. Todo claro, bacán. Ya, entonces, la diferencia entre sistema extendido y bueno, en verdad, ¿cuál es la herramienta? Es que como yo veo que puedo escribir el movimiento completo del sólido a partir de estas tres funciones que están dadas por el centro de masa, y estas tres funciones que son las rotaciones, yo consecuentemente voy a tener dos herramientas para calcular estas 6 ecuaciones diferenciales. La primera herramienta es hacer un DCL, o aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, lo que va a cambiar es que voy a hacer esto en el centro de masa del sistema. Entonces, nosotros teníamos antes que fuerza igual a m por la aceleración, donde yo iba a tener simplemente una partícula. Lo que voy a hacer ahora es que en vez de seguir la aceleración de esta partícula, como tengo muchas, lo que voy a seguir es la aceleración del centro de masa. ¿Ok? Y voy a suponer que todas las fuerzas las estoy aplicando en el centro de masa. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un roce, no sé, imagínense que esto fuera un piso, si yo sé que la normal y el roce actúan en este punto, sin embargo, el centro de masa está acá al centro. Entonces lo que hago cuando tomo esta herramienta es que traslado todos los vectores al centro de masa del sistema para hacer el DCE. Entonces, en general esta ecuación, que es la que hemos trabajado en el curso, me entrega las funciones x en función del, ecuaciones diferenciales para x en función del tiempo, y en función del tiempo, y z en función del tiempo. Por otro lado, la segunda herramienta que vamos a ocupar es la ecuación de torques, que me dice que la derivada del momentum angular respecto al punto de rotación, que voy a llamar P, tiene que ser igual a la suma de torques del sistema también medidos de este punto P. Aquí es muy importante que estos, como son estos vectores, yo los puedo, en principio, esta ecuación de torques, yo la podría poner medido desde cualquier punto, pero me conviene siempre, en problemas donde yo tenga rotaciones, buscar dónde está el punto por el cual el sólido está rotando y describir los vectores desde ese punto, porque si no, no voy a poder describir este objeto que está acá, de manera simple. Entonces, la suma de los torques, independiente de cómo sea el sistema, yo los encuentro como M, R, cruz, B. ¿Okay? Entonces, si yo sé dónde está el brazo, perdón, nada que ver, lo encuentro como R cruz F, ahí sí. Entonces, si yo sé dónde está la fuerza, cuánto vale la fuerza y dónde se está aplicando, este R va a representar el brazo. Esto quiere decir que va a ser la distancia que separa el punto P del punto donde se está aplicando la fuerza. Por otro lado, el momentum angular va a depender ahora sí de si yo tengo un sistema extendido o un sólido rígido. Entonces, un sistema extendido es como una colección de partículas que no están formando como un continuo, como por ejemplo, no un disco, por ejemplo, o una barra, sino que simplemente 4 partículas que están unidas de manera rígida, o 5 o 6. Lo que yo ocupo es que yo sé que el momentum angular de una partícula va a ser m r cruz b, por definición. Entonces, si yo quiero encontrar el momentum angular del sistema extendido por completo, lo que hago es que simplemente sumo cuánto vale los momentums angulares individuales de cada una de las partículas. Entonces esto va a ser la suma de i, mi, ri,
cruz BI. Y por lo general, si yo tengo una rotación en el plano, por ejemplo, esto me va a quedar en función de estos ángulos φ1, φ2, φ3 que estoy describiendo. Entonces, cuando yo después derive, si por ejemplo yo tengo que esto, imagínense que fuera como alfa por φ1 punto. Después cuando yo derive, esto me va a dar alfa φ1 2 puntos. Y cuando yo aplico la ecuación de Torque, esto me va a entregar una ecuación diferencial para este ángulo. Por otro lado, si yo tengo un sólido rígido, en vez de como tengo muchas y muchas partículas, no puedo hacer esta suma, como no puedo seguir cada una de las masitas y calcular el R cruz BI. Entonces ahí es donde entra, por así decirlo, con astucia, la idea del momento de inercia, que básicamente va a representar, nosotros sabemos que podemos calculárselos a distintos sistemas, no importa la forma que tengan, una propiedad geométrica y de la masa, y yo simplemente digo que bueno, si tengo rotación en 3D, yo sé que esto no lo vieron, pero en principio si yo tengo rotación en 3D, esto yo lo puedo escribir como una matriz por el vector de las velocidades angulares. Entonces, esto es como matriz por vector, me da vector. Pero en particular para los casos que yo estaba viendo que están viendo en el curso, estamos viendo rotaciones en un plano. Entonces, cuando yo tengo rotaciones en un plano, esta ecuación se transforma simplemente en el momento de inercia a lo largo de este plano por phi z, por ejemplo. ¿Ok? Y luego la derivada del momentum angular me va a entregar iz por phi punto z. Y esto nuevamente me entrega, bueno, aquí yo le puse phi punto. Bueno, sí. Pero esto es la velocidad angular, ahí sí. Y esto es la aceleración angular. Entonces, esto son como, si yo de nuevo igualo esto a los torques, yo puedo encontrar una ecuación diferencial que me despeje phi z, dos puntos, en función de otras variables del problema. Entonces, en general, como que la forma que yo recomiendo para atacar estos problemas es siempre, a menos que sea extremadamente claro qué es lo que tienen que hacer, yo siempre les recomendaría hacer segunda ley de Newton, para el sistema, independiente de que tal vez esas ecuaciones no les sirvan, pero como hacerlo como o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Si cachan cómo hacer el problema, como que háganlo nomás, pero si por ejemplo ven un problema y como que se pierden, es como, no sé cómo hacerlo, como no sé por dónde empezar, como que lo que yo les recomendaría es como primero ya, escriban la segunda ley de Newton, tomando todo en el centro de masa, luego apliquen la ecuación de torques del sistema con otras variables que no sean las mismas variables que las de arriba, y por lo general lo que ocurre es que si yo hago esto en orden, después siempre el tercer paso va a ser una condición, o sea, no siempre, pero por lo general hay una condición de no resbalamiento, que lo que va a hacer es relacionar phi1 con, por ejemplo, si yo tuviera una rotación en el plano, y tuviera simplemente una de estas variables, lo que va a hacer es darme una relación entre phi1 y x1. ¿Ok? Entonces con este set de todas estas ecuaciones yo puedo jugar y encontrar lo que me pidan en el problema. Entonces eso es una estrategia que voy a intentar aplicarla en un problema para que vean cómo funciona. Así que eso es el resumen. ¿Tienen alguna pregunta? Lo que sea. Todo claro. Gracias. Entonces, vamos a, probablemente vamos a hacer los problemas en orden, porque tienen como un seguimiento lógico, a menos que estén muy en desacuerdo. El primer problema que tengo se llama ¿qué es el momento de inercia? Se le puse este título para que examinemos qué es lo que representa esta función i. Entonces, el problema es una barra sin masa, ¿okay? Imagínense como un alambre tal vez. Va a haber gravedad, vamos a marcar esta vertical, el ángulo respecto a la vertical, y lo que voy a hacer es que voy a incrustar como canicas, por así decirlo, en esta masita. Entonces, aquí las voy a ir poniendo.
voy a poner n de estas como masitas. Cada una de estas va a tener una masa m minúscula. Y además van a estar equiespaciadas por una distancia b, conocida. ¿Okay? Y voy a tener n de estas partículas. Entonces, esta va a ser la partícula 1, por ejemplo, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última va a ser la partícula m. Obviamente aquí yo no dibujé tanto, pero la idea es que como que esto se extiende hacia abajo. Entonces, la idea es, en la parte A, me dicen encontrar el momentum angular total del sistema. ¿Okay? Del sistema de estas n masas. Medido desde un punto que sea apropiado. Entonces, la primera pregunta para ustedes, ¿cómo, a partir de lo que hemos visto en este resumen, cómo yo podría encontrar el momentum angular total de este sistema de n partículas? No sé si a alguien se le ocurre. La suma de los momentos angulares de cada uno. Perfecto, muy bien, Carlos. Entonces, la idea es que yo siempre, cuando tengo un sistema extendido, el momentum angular total del sistema va a ser la suma de todos los momentos angulares individuales. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar calcular el momentum angular de todo esto. Entonces, a partir de esta idea, tenemos que L total va a ser la suma desde, ¿cuáles serían los límites en este caso? ¿Cuántos momentums angulares tengo? N, perfecto. Entonces, desde I igual 1 hasta N, de L sub I. Luego, si reemplazo por la fórmula del momentum angular de una masa, yo sé que esto va a ser I igual 1, N, M, que es la masita de cada una de estas como canicas, R sub I, cruz B sub I. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale el vector posición de una masa arbitraria, el vector velocidad de una masa arbitraria y hacer ese producto cruz. Sebastián, ¿tienes una duda? No. ¿Sí? ¿O se te desactivó el micrófono? Ok. Cualquier duda, interrúmpanme, no hay problema. No se preocupen por eso. Entonces, lo que, de nuevo, repitiendo la idea, lo que vamos a hacer es calcular el vector posición de una masa arbitraria y el vector velocidad de una masa arbitraria. Entonces, lo primero es, yo tengo que ocupar un punto desde el cual medir estos momentos angulares, desde el cual medir estos R sub I, cruz B sub I. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿cuál será el punto apropiado desde donde calcular estos momentos angulares? El punto P, perfecto, muy bien, Ignacio. Entonces la idea es que yo siempre quiero describir esto desde el punto donde está ocurriendo la rotación. Entonces, como imagínense que esta es la barrita con todas las masitas, entonces la barra va a oscilar desde el punto de arriba. Entonces me interesa medir los momentos angulares desde este punto P, que es el punto donde está como anclada el eje de rotación. Entonces, si esta cuestión está siendo así, ¿qué sistema coordenado me conviene para describir el movimiento de la barra? Polar, perfecto. Entonces, cuando tenemos rotaciones, es súper importante que, a pesar de que sea el dibujo sea en dos dimensiones, es importante poner el tercer vector siempre, porque siempre cuando tengo rotaciones aparece el tercer vector dando vueltas. Entonces, como mi origen está en este punto, le voy a cambiar el color, yo el vector ρ siempre lo mido desde el origen hacia la partícula que quiero medir, entonces en este caso iría en esta dirección, y teta siempre lo mido, yo veo que acá, por ejemplo, teta está siendo medido desde la vertical hacia acá, por lo tanto siempre pongo el vector teta tongo apuntando como en la dirección donde está creciendo el ángulo, entonces en este caso esto iría para acá.
y me falta poner el tercer vector, entonces esto lo tengo que poner de manera que sea consistente con el producto cruz. Yo sé que rho cruz teta tiene que dar z. Si yo hago la regla de la mano derecha y pongo, no va a funcionar muy bien porque está invertida la cámara. Ya, ahí sí. No va a funcionar porque está invertida la cámara, pero si yo pongo, si ustedes lo hacen frente al computador y ponen el pulgar en la dirección de rho y los dedos hacia teta tongo, la palma de su mano les dice hacia dónde tiene que entrar el vector z tongo. Entonces acá en la cámara pareciera que está como saliendo de la pizarra, pero mi cámara está invertida. Entonces en verdad, si lo hacen en su como casa o su departamento, van a ver que entra hacia adentro de la pizarra. Espero que se haya entendido eso, porque... Ah, no, también estoy puro mintiendo, sale para afuera, perdón. De nuevo, Rho va para... Y ahí se lo tengo que hacer con la mano izquierda para que funcione con la cámara invertida. Es la regla de la mano derecha, pero para que se vea en la cámara lo tengo que hacer con la mano izquierda. Rotongo va para allá, los dedos apuntan en tetatongo y la palma de la mano apunta en la dirección de zetatongo. Entonces en este caso, la forma en que yo escogí los vectores me da que zetatongo sale de la pizarra. Y esto yo lo represento como un círculo con un punto. Eso significa saliendo de la pizarra. Si quisiera representar que entra a la pizarra, lo pongo con una cruz. ¿Okay? Disculpen por eso. No sé si se entendió la idea o alguien tiene alguna duda. Ok, entonces, yo en cilíndricas sé que en polares, bueno, en este caso sería cilíndricas a pesar de que no cambia la altura transversal del plano, yo sé que un vector R lo puedo escribir con un radio por rotongo. Entonces, ¿cuánto valdría el radio de una partícula I arbitraria? B por I, perfecto. Entonces, cada una de estas está X espaciada por una distancia B. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir la partícula 3, esa está a una distancia 3B del centro. Se va a notar que esto es 3B rotongo. Luego, la velocidad, yo sé que es rho punto, rotongo, más rho teta punto, tetatongo, más z punto, zetatongo. Entonces, si yo veo esta como expresión que tengo acá, es más o menos claro que rho vale 3b, z vale 0, y teta puede valer lo que sea. Entonces, en particular, esta ecuación de acá es una constante, el radio no cambia en el tiempo, por lo tanto, si yo calculo rho punto, esto me va a dar 0. Por otro lado, es como z vale 0, z punto también tiene que ser 0, la derivada de 0 es 0, y por lo tanto este término se me va, este término se me va, y me queda que la velocidad de este sistema, por ejemplo, la masa 3 va a ser 3b teta punto teta tongo. Entonces ahora sí, si yo esto va a ser R3, B3 como ejemplo. Si yo quisiera calcular RI, esto sería IB rotongo, y B sub I sería 3I, perdón, sería IB teta punto teta tongo. Entonces, con los vectores R y B arbitrarios calculados, yo tengo que RI cruz BI, vamos a ponerle J, para que no nos confundamos con el número imaginario. Voy a tener que esto de acá va a ser J, B rotongo, cruz, J, B teta punto teta tongo. Y el producto cruz, como acabamos de mencionar, habíamos construido esto de manera que rho cruz teta fuera igual a z. Por lo tanto, este producto cruz me va a quedar j cuadrado, b cuadrado, teta punto, z tongo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ok, entonces, si ahora yo calculo el L total, esto va a ser la suma, habíamos puesto el índice I, lo cambiamos por J, la suma es de U, I, J igual 1 hasta N, entonces esto va a ser M por J cuadrado, B cuadrado, teta punto, Z tongo.
acá en esta suma, lo único que importa es j, puedo sacar las constantes y el vector para afuera, entonces esto va a ser m b cuadrado, teta punto, z tongo, ¿y cuánto vale esta suma que está acá? Recordando un poco intro álgebra. No es tan, no es tan rápido de escribir en el chat. Esta suma de acá va a valer n por n más 1 por 2n más 1 sextos. ¿Ok? No me acuerdo cómo se calculaba eso. Como, estoy pensando cómo uno se podría acordar. Que yo creo que igual, como, al menos mi criterio, igual cuenta como gente. No sería como algo así como, no, tienen que saber cuánto vale esta suma. No, no se preocupe. O sea, igual depende del criterio de cada persona, pero al menos mi criterio es como, nada, como que ya, filo. La de J, esa sí la tienen que saber porque es como una base, que es que la sumatoria de J igual 1 hasta n de J es n por n más 1 medio. Esa yo diría que es como básica en la vida. Entonces, esto acá me va a quedar m de cuadrado, teta punto, n más 1, 2n más 1, partido en 6 en z tongo. Y esto es el momentum angular total del sistema, ¿okay? De esta colección de n partículas. Entonces fíjense que no es tan directo, como que uno podría pensar como, simplemente n veces como el momentum angular de una partícula, y eso no es cierto, porque cada una de estas partículas va cambiando su radio, entonces la expresión final queda algo un poco más complejo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A mí me quedó dando vuelta el tema a dónde apunta el Z tango, porque en mi cabeza va hacia adentro de la hoja, o sea, sería un menos Z tango. Ya sí lo hice mal, tienes razón. Gracias, sí. Me confundo con esto de la cámara, para mí es como destructivo. Como que ya, de nuevo. Los pulgares van para allá, los dedos van para allá, entonces si yo lo hago, claro, pues como que el problema es que yo lo estoy haciendo aquí, frente a la pizarra, esto debería ser como, ¿cómo lo hago para que para que funcione con la cámara? Lo tendría que hacer así ya. Entonces, los pulgares van en rotongo, los dedos van en tetatongo, entonces la palma de la mano entra hacia la pizarra, y por lo tanto yo me equivoqué, esto debería ir hacia adentro. ¿Ok? No va a cambiar nada en el problema de los cálculos, pero me equivoqué sí con eso. No sé si se entiende ahora cómo queda. No sé si eso te satisface. Yo lo veo saliendo. Que lo hago como que... Sí, es saliendo, tenés razón. A ver, de nuevo. Ya, tengo que hacer esto con la mano derecha, no con la mano izquierda. Entonces, si yo pongo los pulgares frente a la pizarra, el pulgar apunta en ro, los dedos apuntan en tetatongo, y la palma de la mano me dice hacia dónde apunta tetatongo. El problema es que la cámara está invertida, entonces no se está viendo como yo lo estoy viendo. Y justamente aquí, para mí, la palma de mi mano está apuntando hacia afuera de la pizarra. Imagínense que la pizarra está acá y la palma está apuntando para allá. Entonces Ztongo está haciendo esta dirección que hace afuera de la pizarra. No sé si ahora, disculpen un montón, me confundí caleta, pero no sé si se entiende ahora cómo queda o no. No me acuerdo quién preguntó, creo que fue Francisco o Ignacio. Ahí le va a dar otra vuelta. En todo caso, lo vamos a hacer de nuevo. Como que tal vez cuando hagamos el problema 2, voy a volver a hacerlo y podemos volver a estudiarlo. ¿Ok? Eh, entonces, ¿alguna otra pregunta? Ok. Entonces, en la parte B, me dicen básicamente voy a tomar, si yo defino la masa total del sistema como n por m chica,
si defino el largo total del sistema como nb, y considero que n es mayor que 1, pero que m tiende a 0 y b tiende a 0, encontrar básicamente, ya me convencí, gracias, ok, disculpa la confusión. eh, si m chica y b chica van a 0, pero n mayúscula va hacia infinito, sabemos que esta cuestión es como una suma de Riemann, ¿cierto? Como que va a tomar un límite al continuo, una variable yendo hasta el infinito, la otra yendo hasta 0. No la vamos a ocupar así, no se preocupen, pero básicamente la idea es que estoy tomando un límite al continuo de este sistema. Entonces, la forma en que yo voy a tomar el límite es que si yo vuelvo a escribir, me piden encontrar el límite al continuo de esta cuestión, yo tengo mb cuadrado, teta punto, n por n más 1 por 2n más 1 sextos, en z tomo. Entonces, si n es muy grande, ¿qué pasa con este objeto que está acá? Se hace enorme. Ok, pero, por ejemplo, si yo tuviera 1000 por 1001 por, por 2001, ¿cómo yo podría aproximar esa multiplicación? De alguna manera más simple. N, casi, tienen bien la idea, pero sería, mira, quedaría n por n más 1 por 2n más 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como, no, no hay problema, no hay problema. Esta cuestión es muy grande, entonces el 1, sumarle 1 a algo muy grande es como que no pasa nada. Y 2n va a ser muy grande, y sumarle 1 es como si no hiciera nada. Entonces esta cuestión me va a quedar 2n cubo. ¿Ok? Sí, eso quería decir. Entonces, el L total, yo veo que este 2 de acá se va a cancelar con este 6 y me va a quedar m de cuadrado, n cubo, teta punto, tercios, z tongo. Y como yo sé que m, a partir de estas relaciones, yo sé que m minúscula es la masa total partido en el número de partículas y b minúscula es el largo total partido en las n partículas. Yo voy a tener que esto es m tercios por L cuadrado partido en N cuadrado por M, perdón, soy Pau. Esto va a ser M partido en N por L cuadrado partido en N cuadrado por N cubo partido en 3 por teta punto por z todo. Por lo tanto, se me cancelan estos N cuadrados, que es la cuestión que se va al infinito, con el de arriba, y me queda que el momentum angular es ml cuadrado tercios teta punto z tongo. Entonces la pregunta para ustedes es interpretar esto. ¿Qué es el resultado que obtuve con este límite al continuo? ¿Qué representa? Bueno, no sé si alguien ve qué es lo que sería esto que está acá, que obtuvimos acá. Un sólido, perfecto. Entonces el momento de inercia de una barra tomada desde uno de sus extremos es ml cuadrado tercios. ¿Okay? Que es justamente esta cuestión que está acá. Entonces obtuvimos que el momentum angular es I de la barra por teta punto por z tongo, que es básicamente la expresión del momentum angular de un sólido rígido. Entonces, la idea de este problema es que yo les quería mostrar que cuál es la diferencia cuando yo escribo esta diferencia entre sistema extendido y sólido rígido. ¿Qué es lo que diferencia este objeto de acá con este objeto de acá? En verdad son lo mismo. Como que básicamente lo que estoy representando acá es que estoy haciendo un límite al continuo de la expresión que está a la izquierda. Y uno tiene una tabla con estos límites al continuo como más famosos. No sé, por ejemplo, un disco es mr cuadrado medio, una barra es ml cuadrado tercios desde un extremo, otros se pueden calcular. Entonces, eso es lo que representa el momento de inercia, es un límite al continuo de los momentos angulares individuales. Igual voy a mostrar cómo se calculan los momentos de inercia, así como sin tomar el límite al continuo, sino que integrando, lo voy a hacer más adelante. Me voy a saltar la parte de las pequeñas observaciones porque me imagino que eso lo saben hacer y lo voy a repetir en verdad. Como
en virtud del tiempo me voy a saltar la última parte. Tengo pauta de esta auxiliar, no se preocupen por eso, pero quiero avanzar con los otros problemas que son más relevantes. ¿Alguna pregunta? De lo que sea. Todo bien, bacán. Y ya. Entonces, ahora vamos a hacer el P2, que es un disco que cae sobre el borde de una como mesa, por así decirlo. Entonces, déjenme hacer el dibujo. Entonces, esto va a ser un disco que va a tener masa total m y va a tener un radio r. Vamos a estar en presencia de la gravedad. Vamos a llamar a este punto P. Entonces, lo primero que voy a dibujar es como, como que esta cuestión cae con un ángulo respecto a la vertical. Se lo voy a marcar. Este es el centro de masa. Y esta cuestión tiene un ángulo θ, que va cambiando a medida que esta cuestión va cayendo, como del borde de la mesa. Entonces, esto sería como no sé si ven el problema, como que viene, es como si viniera una pelotita rodando, y cuando llega al borde de la mesa no va a caer como instantáneamente para abajo, sino que va haciendo como, a medida que se va acercando al borde de la mesa, va a ir haciendo como un movimiento medio extraño, antes de empezar a caer completamente. Entonces, lo importante es que me dicen que a medida que va cayendo este disco por el borde de la mesa, esta cuestión lo hace sin deslizar. ¿Okay? Que es siempre como este tipo de condiciones que necesitamos para poder resolver este tipo de problemas. ¿Okay? Y yo aquí fui un poco malo. Creo que este problema está en el Kim Hauser, parece. Yo igual fui un poco malo porque les quité como todo el guiado, porque quiero que veamos cómo resolver problemas si no tienen una guía. ¿Okay? Entonces yo le quité como la parte A, B, C, D, simplemente les puse la pregunta final, y la idea es que yo les quiero mostrar que ocupando las herramientas que tenemos, como que aunque no tenga una guía de cómo hacer el problema, igual sale, si es que uno juega un poco. Entonces la pregunta es, si comienza a resbalar en θ igual 30 grados, encontrar el coeficiente de roce estático entre la mesa y el disco. ¿Okay? Esa es la pregunta tipo control. Si comienza a resbalar en 30 grados, encontrar el coeficiente de roce estático. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Cómo, ¿qué se le ocurriría hacer? Como si les preguntan eso. Como, o mueren si ven esto, así como... Ya, ok, buena respuesta. Si está el roce estático, quizás algo con la fuerza, eso pensaría yo. Torque, otra respuesta. Entonces, ¿cómo yo aplico la fuerza? ¿Cómo yo aplico el torque en el problema? Que haciendo SL, ok, haciendo SL es una herramienta que me permite ocupar las fuerzas. ¿Cómo yo aplico el torque en el problema? Como, ¿qué hace el torque? ¿Dónde está como involucrado? En el punto P, ok, pero el peso en el centro de masa respecto a P, ok, muy bien. Pero el torque, ¿qué ecuación diferencial es la que me ayuda con el torque, justamente? Bueno, tal vez estoy siendo un poco circular. La idea es que yo voy a tener dos herramientas con las que puedo trabajar. Uno es segunda ley de Newton, que justamente me dicen cómo actúan las fuerzas en el sistema respecto al centro de masa, y la otra pregunta, la otra herramienta es la ecuación de torques, que me dice cómo yo puedo encontrar una ecuación diferencial que me describa cómo esto gira. ¿Okay? Entonces, la idea es que vamos a añadir estas herramientas, las vamos a anotar. Herramienta 1, DCL, o F igual a M por A.
Herramienta 2, ecuación de torques. Herramienta 3, condición de no resbalamiento. Entonces, lo que quería decir es que si no saben por dónde empezar a atacar un problema o resolverlo, ok, ocupo mi herramienta, no sé qué es lo que voy a obtener, no sé qué va a pasar, ni siquiera sé cómo es la relación de estos ángulos con estos ángulos que están acá, pero, discúlpenme, pero es una forma de poder tener ecuaciones para poder hacer alguna cuestión. Entonces, eso es lo que yo lo que les recomiendo, si tienen un sólido, y ni siquiera saben cómo aplicar la condición de no resbalamiento, como que filo, le ponen unas variables al DCL, otras variables al torque, y después van a tener un set de ecuaciones con el que pueden trabajar, y si no lo logran hacer, igual van a tener un puntaje bueno. Eso es como mi consejo trampa, así de cómo hacer estos problemas. Entonces, vamos a aplicar estas herramientas una por uno. Vamos a partir con el DCL. ¿Ok? Entonces el DCL siempre yo lo hago como que transformo todo el problema en un punto que está en el centro de masa. Pregunta para ustedes, ¿dónde está el centro de masa de un disco? Que es circular, obviamente. En el centro, ok, perfecto. Esto por simetría. ¿Okay? Si no fuera simétrico, no es tan trivial encontrar el centro de masa, pero cuando tienen algo simétrico siempre está en el centro de este como objeto. Entonces, lo que yo voy a hacer es F igual a M por aceleración del centro de masa. Entonces, así como cuando estábamos al principio, trabajábamos los problemas de cinemática, o sea, para resolver problemas de dinámica, primero teníamos que hacer la cinemática del problema, después lo voy a poner como 1, cinemática del centro de masa, 2, DCL, 3, aplicar. Entonces, este es como el set de cosas que yo hago para poder justamente escribir esta ecuación como una ecuación diferencial, porque si yo escribo, o sea, como que uno podría escribir esto como si estuviera dentro de la física, como ya F igual a M por A, y resulta que eso no les va a entregar la ecuación diferencial de cómo esto se ve en todos los tiempos. Entonces, este es como un mini esquema de cómo yo hago aparecer las ecuaciones diferenciales. Entonces, si yo vuelvo a dibujar el problema, este es el punto de rotación, entonces vamos a poner esto como si fuera el origen, y esto es como si yo tuviera una barrita con el centro de masa acá, que va a valer M. Entonces, esto va a ir cayendo, esta distancia va a valer R, mayúscula. ¿Cuál sistema de coordenadas es el conveniente para describir esto que está acá? Polares, justamente porque rota con radio constante. No es una obligación ocupar polares, lo pueden hacer en cartesiano, solo que les va a tomar mucho más tiempo resolverlo. La gracia de polares es que es conveniente para escribir cosas que se mueven con radio constante o con velocidad angular constante. En este caso es radio constante. Entonces, rho, tongo, siempre va desde el origen hacia la masa. Entonces va a ir en esta dirección. El ángulo teta está medido desde la vertical, crece para acá, por lo tanto teta tongo apunta en esta dirección. Y vamos a intentar hacer el producto cruz de nuevo. Espero que esta vez funcione. Entonces, lo voy a hacer yo en mi pieza. Y yo al menos veo que entra hacia dentro de la pizarra. Entonces esto sería para acá. Entonces ahora déjenme intentar hacerlo por así decirlo, la cámara. Entonces, de nuevo, el pulgar apunta en la dirección de rotongo, que es el primer vector que hago el producto cruz, los dedos apuntan en teta tongo, y la dirección de la palma me dice zeta tongo. Pero esto no es fuera de la pizarra porque la cámara está invertida. Esto para mí, la dirección de la palma es entrando hacia la cámara. Entonces para mí, en mi visión, esto es entrando hacia la pizarra del problema. Espero que se haya entendido esta vez. o alguien todavía tiene alguna duda. Sí, ahora que lo pienso cuando hacía clases presenciales, igual pasa esto. O sea, como que también me acuerdo que cuando me tenía que como
estaba en la pizarra y tenía que pararme como en la silla a hacer el producto cruz para que se entendiera. Como que es complicado explicarlo cuando uno está de frente a quien está viendo, siempre. Ya, entonces, como esto es tan cilíndricas, vamos a tener que la función radio es constante, vale R mayúscula, la función teta no la conozco, y z, como este es un movimiento en el plano, lo podemos poner en 0. A partir de esto, yo tengo que ρ punto vale 0, ρ2 puntos vale 0, teta punto no lo conozco, teta 2 puntos no lo conozco, z punto vale 0, z2 puntos vale 0. Por lo tanto, el vector posición de esta cosa va a ser r rotongo, el vector velocidad, que es ρ punto rotongo más ρ teta punto tetatongo más z punto zetatongo, me va a quedar r teta punto tetatongo, y la aceleración, que es lo que estoy buscando básicamente, va a ser, la parte en ρ es ρ2 puntos menos ρ teta punto cuadrado. Entonces esto va a ser menos r teta punto cuadrado en rotongo, y la parte en teta va a ser 2 ρ punto teta punto más ρ teta 2 puntos. Entonces ahí el primer término es 0, me queda más r teta 2 puntos teta tongo. Y z 2 puntos es 0, obviamente. ¿Alguna duda de esto? Tal vez puse los vectores muy rápido, pero todo claro. Okay. Bacán. Entonces, tenemos la cinemática, vámonos al DCL. Entonces, voy a copiar este dibujo. Yo tengo, este es como el esquema del dibujo, entonces yo veo que los vectores que describen mi sistema están haciendo una cruz con mi vertical y horizontal, que son siempre, como la gravedad siempre está en la vertical, como que siempre la tengo que descomponer en todos los problemas. Entonces aquí yo lo que hago, que me imagino que también hacen, es que se hacen una cruz con todos estos vectores. Rotongo va para allá, tetatongo va para allá, y el ángulo era este que está acá, y por lo tanto, por semejanza de triángulos, este va a ser este, se van a rellenar así como uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces lo que hago es ahora veo las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el disco? Peso normal y roce. Ok, perfecto. Entonces, el peso va hacia abajo. Como esta cosa está en contacto con una superficie, va a haber una normal. Entonces, bueno, ¿para dónde va la normal? Es como que un poquito difícil verlo con una esquina, pero es como si yo tomara una horizontal por acá y justo en este punto instantáneo, la normal va a ser normal a esa como tangente, por así decirlo. Entonces la normal va a ir para acá, y el roce, dos preguntas, ¿hacia dónde y qué tipo de roce? Eso no es tan fácil. Ya, ¿por qué estático y no dinámico? Ya que no resbala, perfecto. Entonces, lo que ocurre es que en el punto de contacto entre el disco y la superficie, esta cuestión va siendo como, como así, entonces va girando y va cayendo el centro de masa, pero el punto de contacto no resbala. Entonces, hay roce, hay una fuerza que se está aplicando, pero esta cuestión va a ser estática. ¿Okay? Cuando comienza a resbalar, esa cuestión se va a transformar en una fuerza de roce dinámico, porque ahí el punto de contacto se va a mover respecto a ese como punto donde se está aplicando la normal. Entonces, va a haber una fuerza de roce estático, y la pregunta es, ¿para la izquierda o para la derecha? Eso, o sea, ¿para allá o para acá? Hacia teta tongo. Ya, pero ¿hacia más teta tongo o hacia menos teta tongo? Positivo. No, negativo. Sí, sí, ya, a ver, esto me cuesta caleta en verdad, pero como yo lo veo, si yo tuviera la cuestión así, y la fuerza de roce apuntara hacia la derecha, como que la barra haría así, como que se caería, ¿cierto? Como que no hay nada que como que la mantenga como en la posición que está, como que si hubiera una fuerza de roce para la derecha, esto hace como el centro de masa hace así, se despega de, de la cuestión. Entonces, como yo lo veo, es que si yo tengo el punto acá,
el punto de contacto quiere resbalar hacia la derecha a medida que esta cuestión va cayendo, y por lo tanto la fuerza de roce empuja hacia menos teta tongo para que esta cuestión no resbale hacia la derecha. No sé si lo ven o no. En todo caso, si se equivocan el signo no es problema, porque al final en las ecuaciones diferenciales como que va a quedar, si uno ve que la normal les queda negativa, por ejemplo, como que no es un problema tan grave. Uno dice como, así lo explican el problema, me di cuenta que me equivoqué, como que si la normal me dio negativa es porque entonces la fuerza de roce apuntaba para el otro lado. Pero espero se haya entendido mi argumento. Entonces la fuerza de roce estático va a apuntar en menos teta tongo. Porque si no, esta cuestión, el punto de contacto deslizaría hacia la derecha, que es hacia donde está cayendo. ¿Okay? ¿Se entendió? Me imagino que eso es lo más difícil. No sé si alguien tiene alguna duda. Lo puedo mostrar de una manera más macroscópica. Si yo dejo esto cayendo, imagínense que es como un problema más o menos similar. Es contrario a donde se va a mover, perfecto. Entonces, si esto resbala, por ejemplo, aquí el celular está resbalando, entonces esta cuestión cae hacia allá, cuando resbala. Si esta cuestión no resbala, es porque hay una fuerza de roce estático que está empujando esto para la izquierda, para que haga así. ¿Okay? Pero en principio resbala hacia la derecha, porque el centro de masa está a la derecha de la vertical. Espero que se haya entendido. Ok, con esto yo puedo escribir la suma de fuerzas. Yo voy a tener que la suma de fuerzas del sistema, en ρ voy a tener la normal menos mg coseno de teta. En rotongo. Y si yo veo teta tongo, yo tengo mg seno de teta menos la fuerza de roce estático. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se hace el triángulo rectángulo de trigonometría? Yo sé que eso como que pareciera como que es trivial, pero en verdad no es tan así. O sea, como que alguien no entiende cómo descomponer la fuerza en sus dos componentes. Todo bien, ok. Entonces, déjeme revisar que no me haya equivocado. Ok, entonces, punto 3, F igual a M por A. Voy a tener entonces que la normal menos mg coseno de teta rotongo más mg seno de teta menos la fuerza de roce estático en teta tongo va a ser igual a m por la aceleración que calculábamos en el paso 1. Y esto está acá. Entonces esto va a ser menos mr teta punto cuadrado más mr teta 2 puntos. Luego, acá lo que tengo es una igualdad vectorial. Y cuando yo tengo una igualdad vectorial, por ejemplo, si estuviera en lineal y escribiera esto así, yo sé que esos dos vectores implican que A es igual a D, B es igual a E y C es igual a F. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que yo puedo igualar componente por componente. Entonces, en este caso, yo puedo igualar esto que está acá con esto que está acá y esto que está acá con esto que está acá. Por lo tanto, voy a tener que mis dos ecuaciones diferenciales van a ser n menos mg coseno de teta igual a menos mr teta punto cuadrado y mr teta 2 puntos va a ser igual a mg seno de teta menos la fuerza de roce estático. Pregunta para ustedes, ¿alguna de estas dos ecuaciones es integrable? ¿Puedo resolver alguna de esas dos ecuaciones diferenciales? Ya, a ver, ¿cómo resolveríais la primera, por ejemplo? De manera. O, bueno, como que no, ya, tampoco le iba a explicar esto en el chat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, resolviera la primera, yo tengo teta punto cuadrado igual a como normal, o sea, menos mr teta punto cuadrado, normal menos mg coseno de teta. Entonces uno podría decir como, pero
fíjense que como que ya si yo digo teta punto, es igual a raíz de g partido en r, coseno de teta, menos n partido en mr, ¿cierto? Como que uno podría decir eso. Es decir, como, pero entonces teta es raíz de g partido en r, coseno de teta, menos n partido en mr, t. ¿Alguien ve el error en hacer eso? El coseno. Ok. Eso es uno de los errores. Otro error. Los límites de integración. Oye, eso no es un error. Como que hay una cuestión grande que está pasando acá. Que esto está muy malo. Como que si yo hiciera esto, ya, okay, hagámoslo con. Ya, si yo quisiera resolver esta ecuación diferencial, lo que yo haría es el cambio de variables. Que diría que multiplico por 2. Perdón. ¿Cómo se hace esto? Ok, esto sería como una ecuación como por factor integrante. Entonces yo tendría que esto sería como menos mr de teta punto. Ya, filo. No lo voy a hacer, me va a demorar mucho. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo no puedo resolver esta EDO? Como si yo la tuviera escrito así, por ejemplo. Todavía hay un problema grande que está ocurriendo acá. ¿Por qué yo no puedo ir y resolver esa EDO como está ahí? Sí, no, ya, perfecto. Eso es lo que quería que respondiera. Esto es súper importante. La normal cambia a medida que esto baja. ¿Ok? Entonces, a medida que esto va bajando, cada vez la reacción del disco hacia el punto de apoyo va a ir cambiando, porque voy a tener como menos masa aplicando hacia el punto de apoyo. Entonces, a medida que baja, esta cuestión va cambiando el valor de la normal. Y esto es súper engañoso, porque cuando yo hago el DCL, yo le pongo n como si fuera una letra, como si estuviera dentro de la física y fuera un valor constante. Y no es así, ¿ok? Esta cuestión va a depender del ángulo, y como el ángulo depende del tiempo, depende implícitamente del tiempo. Entonces, esto es muy importante que lo tengan claro, porque es como los errores más comunes en mecánica, es que cuando ya tienen el set de ecuaciones diferenciales, como que toman esto que está acá o esto que está acá, y dicen como, ya es constante, entonces lo puedo integrar. Y eso no es cierto. Hay que cachar, cuando yo estoy haciendo el DCL, que esta cuestión no va a ser constante a menos que yo tenga un. No sé, como que hay casos simples. Por ejemplo, una bola de billar rodando horizontalmente, que es un problema de física moderna. Ya, ese problema como que si la normal es constante, entonces yo podría integrarlo directamente. Pero en general cuando yo tengo cosas donde va cambiando, donde va cambiando el ángulo o va cambiando la dirección, la normal, la fuerza de roce, una tensión también, por ejemplo, una fuerza elástica, no van a ser constantes. ¿Ok? Espero que se haya entendido este punto bien, porque es como lo más común de los errores. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Alguna de estas dos ecuaciones es integrable? La de abajo, la segunda parece más. Ya, ok, pero ¿qué pasa con la de abajo? ¿Cuánto vale la fuerza de roce estático? O sea, pregunta, ¿es la fuerza de roce estático constante en el tiempo o debería ir cambiando? Ok, fuerza de roce igual a n por mu no es siempre cierto, ¿ok? Porque esto se cumple para la fuerza de roce dinámico. Pero cuando yo tengo la fuerza de roce estático, esto va a ser siempre menor que n por mu, va a ser una desigualdad. Yo no puedo trabajar con la desigualdad, lo lamento mucho. Y solamente cuando la cuestión comienza a resbalar, esto se transforma en igualdad. ¿Okay? Y de hecho cambia, porque este va a ser un coeficiente de roce estático y este va a ser dinámico. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. La fuerza de roce estático, si la cuestión no está resbalando, yo no tengo forma de despejarlo.
Por eso en este problema me preguntan, me dicen, esto comienza a resbalar en este ángulo, porque eso me da una herramienta final para poder decir que la fuerza de roce estático es igual a n por mu e. Pero eso va a ser en ese ángulo en específico. Y acá yo lo que tengo es una ecuación diferencial, pero un ángulo arbitrario. Entonces, yo no puedo ir y reemplazar este valor, esto es como el valor de la fuerza de roce en un punto en específico de la función, yo no puedo ir y reemplazarlo en una ecuación diferencial que es para todos los ángulos, en todos los tiempos. No sé si se entiende la idea o alguien no entiende. ¿Se entiende? Ok. Entonces, si yo tuviera teta dos puntos en función del ángulo, como que ahí sí que puedo hacer cosas, porque ya no tengo una ecuación diferencial, basta con que yo reemplace eh, eh, cuánto vale el valor del ángulo para despejar la fuerza de roce, pero el problema es que para poder encontrar esto, yo tendría que trabajar con esta función que está acá, pero esta función depende de n, que no la conozco. Entonces no tengo forma de trabajar con esas dos ecuaciones, no tengo, en general, si yo tengo funciones incógnitas dentro de mi ecuación diferencial, no puedo trabajar con esa ecuación. Entonces, necesitamos otra ecuación entonces, ¿de dónde voy a sacar otra ecuación? O sea, si ustedes estuvieran resolviendo este problema y llegan a este punto, como, ¿qué hago? Así como morí, o sea, como, ¿qué hago? ¿De dónde me saco otra ecuación? El torque, ya que tenemos la fuerza ahora. Entonces, muy importante tener en claro las herramientas que tenemos para trabajar con este problema. Para trabajar problemas de sólido rígido. Tenemos la segunda ley de Newton, tenemos la ecuación de torques y tenemos la condición de no resbalamiento. ¿Okay? Entonces, imagínense que ya estábamos haciendo este problema y como que no sé qué hacer y resulta que no obtuve nada. Ok, eso es una de las herramientas. Ahora me voy a mi herramienta 2 y aplico la ecuación de torque. Y a pesar de que en este problema se puede ver más o menos como al ojo, de manera directa, que los ángulos son iguales, lo voy a hacer con ángulos distintos para mostrarles como la filosofía de ocupar la condición de no resbalamiento. ¿Okay? Entonces, cuando yo aplico la ecuación de torques, lo voy a hacer con un ángulo distinto. Y este ángulo lo voy a llamar phi. En física moderna, por lo general, se le llama alfa, que es la velocidad angular respecto al centro. Entonces, ¿qué va a representar este alfa? Este alfa va a representar el ángulo con el que avanza el centro de masa respecto al punto de apoyo. O sea, no sé, pues sería como algo así. Entonces, como esta cuestión desliza, o sea, se mueve sin deslizar, sin resbalar, es más o menos claro que este ángulo como alfa o psi va a ser igual que el ángulo de bajada del centro de masa, ¿cierto? Pero lo voy a hacer con un ángulo general primero, porque de nuevo creo que tiene una filosofía interesante separar los ángulos. Entonces, voy a dibujar de nuevo mi mesa. Ahora voy a dibujar el disco completo. Yo para ocupar la ecuación de torque, yo voy a tener que L punto es igual es igual a la suma de torques en el sistema. Entonces, a mí siempre me gusta partir por el momento angular. Entonces, como esto es un sólido rígido y no un sistema discreto de partículas, yo sé que el momento angular lo puedo escribir como el momento de inercia del disco por la velocidad angular asociada a este ángulo de giro. Ya vamos a ver que ese psi punto es igual a teta punto, pero en principio es un ángulo de giro que no debería estar relacionado con lo que se mueve el centro de masa. ¿Okay? ¿Cuánto vale el momento de inercia de esto? Bueno, esto va en zetatongo por si acaso. Ahí sí, porque una rotación en torno al plano. ¿Cuánto valdría este momento mr cuadrado medios? No, no es mr cuadrado medios. No sé si alguien cacha por qué. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo dibujo el disco así, y yo digo que el momento de inercia es mr cuadrado medios,
lo que estoy calculando es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa del disco. Entonces esto sería como una rotación, no tengo un disco, déjenme buscar si tengo una agüita. Este va a ser mi disco, entonces serían como rotaciones respecto al centro de masa. ¿Por qué ese? Ya, ahí Francisco responde, porque ese es respecto al centro de masa. Nosotros creamos el momento de inercia con respecto al punto de rotación. ¿Y dónde está el punto de rotación? Está en el centro de masa. ¿Dónde está el eje que ancla este disco para que rote? Está en P, y P está acá. ¿Cómo yo calculo el momento de inercia de algo si estoy... Imagínense que yo conozco, esto es un resultado conocido. ¿Cómo yo conozco o encuentro el momento de inercia de algo que no está pasando por un eje en el centro de masa? ¿Qué ocupo? Steiner, perfecto. Entonces, el teorema de Steiner, que esto incluso sirve en 3 dimensiones, ni siquiera tiene que ser en 2 dimensiones, me dice que el momento de inercia en P, que va a ser el punto donde rota, donde está anclado el disco, va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa por la norma del vector D, que separa los dos puntos, en este caso este vector D sería este de acá, al cuadrado. Entonces, yo sé que el momento de inercia original es mr cuadrado medios, yo sé que la masa es m, ¿y cuánto vale la norma de este vector D? Como es un disco, esta distancia va a valer r, por lo tanto esto va a ser mr cuadrado, un medio más 1 es 3 medios, y en verdad el momento de inercia es 3 mr cuadrado medios. Y esto tiene mucho sentido, porque si yo tengo la rotación en el centro de masa, o sea, en el centro de masa, este giro es como súper piola, o sea, como que no necesito tanta fuerza para efectuar el giro. Pero si ahora yo lo tomo de esta cuestión y lo hago oscilar como un péndulo, siento mucha más inercia, porque estoy tomándolo desde un extremo, como que tengo mucha más cantidad de masa, no solamente masa, sino que tiene que ver con geometría, oscilando. Esto pesa mucho más para mi mano. Y por eso este momento de inercia es mayor que el original. Siempre la inercia, el momento de inercia representa como, se lo puede imaginar como si tomo la cuestión así como y la empiezo a rotar desde ese punto. ¿Cuánto pesa para mí, así como en mi mano? Esa es como la idea. Y hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok. Entonces vamos a tener que la derivada del momento angular, o bueno, el momento angular, va a ser mr cuadrado 3 mr cuadrado medios psi punto z top. Por lo tanto, la primera derivada de este momento angular va a ser 3 mr cuadrado medios psi 2 puntos z top. Luego, tengo que ver los torques. Va a ser necesito agua porque ya me estoy como ahogando de hablar. Va a ser un descanso de como 2 minutos para buscar agua. Volví a reiniciar la grabación. Entonces estábamos en ocupar la segunda herramienta, que es ocupar la ecuación de torques. Entonces, yo sé que la ecuación de torques es L punto igual a torque del sistema, y ya calculé cuánto vale L punto. Entonces ahora nos vamos al torque. Entonces, para calcular el torque, lo que uno hace es como un DCL, pero ahora tengo que poner especial atención en dónde coloco las fuerzas. Como que ahora ya no transfiero todas las fuerzas al centro de masa, sino que tengo que ir poniéndolas en el punto de aplicación. Entonces voy a volver a hacer el dibujo. Entonces, las fuerzas van a ser las mismas que el DCL. Peso, va a hacerlo como, voy a dibujar los ejes. Okay. Peso, fuerza de roce y normal. Entonces, ¿dónde actúa el peso? En el centro de masa. Okay. El peso siempre actúa en el centro de masa.
¿Dónde actúa la fuerza de roce? En P. ¿Dónde actúa la normal? En P. Ok. Entonces, si yo escribo la fórmula para el torque, yo veo que el torque es R cruz F, donde R es el brazo que está medido desde el punto P hacia la fuerza. Entonces, esto es como, uno lo puede ver un poco con incluso materia de colegio, que es como el brazo es lo que separa el punto de rotación de donde aplico la fuerza, y por eso es directo que el torque de la fuerza de roce y el torque de la normal van a ser cero en este problema. Eso no es siempre así, o sea, como que por lo general la fuerza, el torque de la fuerza de roce es el que genera las rotaciones, por ejemplo, cuando tiene algo rodando. Este problema es distinto, como que es como, va a depender de cada problema, eso es lo que quiero decir. No siempre la fuerza de roce va a ser la generadora de los torques. Este problema, como el punto de rotación es el punto de deslizamiento, no hay, la fuerza de roce no va a generar rotación. ¿Ok? Entonces va a tener que simplemente el torque va a ser el brazo hacia el peso por el peso. Entonces yo veo directamente que el brazo es R mayúscula en rotongo, y ya tenemos descompuesta la fuerza del peso en los ejes ρ y teta. Está por acá, creo. Acá está. Entonces, si yo copio esto, esto va a ser rotongo, que feo me quedó. Eh, de hecho, Dios mío. Ya, lo vamos a hacer mejor. Lo va a hacer. Esto es, habíamos calculado que era mg seno de teta, tetatongo, menos mg coseno de teta, rotongo. Entonces, cuando yo tengo un producto cruz de el producto cruz de una suma es la suma de los productos cruz. Entonces, yo puedo escribir esto como R, y bueno, las constantes las puedo sacar para afuera cuando tengo un producto cruz. Entonces, yo voy a tener que esto es mg R seno de teta, rho cruz teta, menos mg R coseno de teta, rho cruz rho. Entonces, ¿cuánto vale rho cruz teta? Siempre. Perfecto, Z. Construimos los vectores tal que esto valga Z. ¿Cuánto vale rho cruz rho? 0. ¿Ok? Producto cruz de algo consigo mismo siempre es 0, independiente si es un vector unitario o no. Un vector, producto cruz consigo mismo es 0 porque son paralelos. ¿Ok? No tienen que hacer esta descomposición. O sea, como que aquí yo lo estoy haciendo como, como que lo escribí por si alguien no entiende cómo se hacen los productos cruces. Pero como que si uno ve la expresión de arriba, pueden directamente decir como ya, esto es mg R seno de teta Z. Entonces el torque va a ser mg R seno de teta en Z. Por lo tanto, si aplico la ecuación de torques, voy a tener que la ecuación diferencial que me queda es 3mr cuadrado medios, phi dos puntos, z tongo, igual a mg R seno de teta, z tongo. Tengo una ecuación vectorial, solo que está escrita en una componente, pero todavía se mantiene la misma idea. Una igualdad vectorial es una igualdad entre las componentes escalares, y eso se traduce en que yo puedo como cancelar los vectores unitarios, pero es como medio poco preciso lo que estoy haciendo ahí, pero se entiende que estoy igualando las componentes. Por otro lado, este R se cancela con este R, y yo obtengo la siguiente ecuación, que si dos puntos es igual a 2G sobre 3R, se me cancelan los M, seno de teta. Y esta es la ecuación que me entrega los torques. Pregunta para ustedes, ¿puedo integrar esta ecuación? Sí. ¿Y cómo la integrarían? Ya, ok, sí, está bien, como que me equivoqué. No, no fue una buena pregunta, pero la pregunta es, si no conozco sí, ¿esto me sirve de algo? Porque las ecuaciones que me interesan están acá, en el DCL. ¿Ok? Todas estas ecuaciones dependen de teta.
Entonces, yo lo que estoy intentando buscar es una ecuación extra para teta. Y si yo veo la ecuación que me entregó la ecuación de Torques, es una ecuación para teta en función de sí que ni siquiera conozco. Entonces, ¿puedo hacer algo con esto escrito así? Leonel había dicho no. Y la respuesta es no. Porque no me sirve de nada integrarlo si el ángulo teta me va a quedar en función del sí. Entonces, acá es donde viene la herramienta número 3. No desliza. Entonces, cuando no desliza, por lo general, cuando tienen un problema, por ejemplo, de algo trasladándose y rotando, uno encuentra que, por ejemplo, si el radio es R mayúscula, uno encuentra como una ecuación de este estilo, ¿cierto? Igual a R menos A, no. ¿Cómo es esta cuestión? Ya, por ejemplo, estoy pensando en este caso, cuando uno tiene como un semicírculo con una pelotita rodando. Yo vi que hubo una sección que hizo este. Uno encuentra, por ejemplo, en este caso, que la condición de resbalamiento es R phi punto, que sería como este radio de acá, y voy a llamar a este radio a teta punto. Y esto les da una relación entre teta punto y phi punto. Entonces yo podría, una vez que ocupo esta condición de no deslizamiento, tomar esto, reemplazarlo acá, y ahí sí que ya tengo una ecuación que yo puedo ocupar. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que por lo general, si yo separo los dos ángulos, el de rotación y el de traslación, en este caso un ángulo de traslación puede ser también una distancia, yo siempre, la ecuación de Torques me va a dar una ecuación que por lo general no voy a poder utilizar, por lo general. Entonces, yo encuentro que es conveniente separar la tercera herramienta, que es ocupar alguna condición, como aparte, porque así no me equivoco con las ecuaciones, como que yo puedo mirar todo y decir como ya, no tengo idea cómo se resbala, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Puede que se equivoquen en cómo escribir la condición de no resbalamiento, pero al menos esta ecuación diferencial que obtuvieron en 2 va a estar correcta. ¿Qué hace el ángulo phi? El ángulo phi, en este caso, es más o menos directo, que es igual que teta, pero por ejemplo, si yo tuviera algo que se mueve en un plano, ¿okay? Mal ejemplo. El ángulo phi va a representar cómo gira esto, ¿okay? Respecto a al plano. Ahí sí. El ángulo X, o sea, como... Okay. ¿Cómo explico esto? A ver. En este problema en particular, la traslación estaba por un ángulo teta, pero eso no es una obligación. Por ejemplo, puede ser una distancia X. Cuando tienen una bola de billar o de pool andando sobre una superficie, uno tiene que, por ejemplo, existe una rotación psi y existe un ángulo de traslación X. ¿Okay? Entonces, la ecuación de torque lo que me va a dar es una ecuación diferencial para este ángulo psi. Y el de CL lo que me va a entregar es una ecuación diferencial para este movimiento que se traslada. ¿Qué es lo que pasa? Si esta cuestión roda resbalando, no hay ninguna relación entre lo que gira y lo que avanza. ¿Okay? Entonces, la variable X va a estar desacoplada completamente de la variable psi, que es la rotación. Cuando yo impongo una condición de no resbalamiento, lo que hago es dar una relación entre lo que rota y lo que avanza. Y eso lo que me permite es poder agregar una ecuación como diferencial, por así decirlo, que me permita acoplar todo el sistema, poder resolverlo. El problema, o la forma, es que en este problema, la traslación del centro de masa está dada por un ángulo, porque está rotando en cilíndricas. Y además la rotación está dada por un ángulo, porque está rotando en cilindro. Si uno ve el problema, es más o menos claro que la rotación respecto al punto P y lo que cae el centro de masa es lo mismo. ¿Okay? Pero a mí me gusta como mostrar, tal vez no fue el mejor problema para hacer, pero me gusta mostrar como esta separación de los dos grados de libertad para que entiendan de dónde yo aplico la ecuación, la condición de no resbalamiento. La condición de no resbalamiento es una cosa geométrica de cada problema. Va a depender de cada problema que uno haga. Pero en principio, si yo separo la rotación de la traslación, esta ecuación va a estar correcta y va a servir para todos los problemas que yo haga. Después, cómo yo lo transformo en una condición de no resbalamiento va a depender del problema. Hay algunos que son medio difíciles, como, no sé, hay uno que es súper brígido, yo nunca he entendido cómo hacerlo, que es
un rectángulo deslizando sobre como una superficie, eso es como bien complicado de encontrar, pero lo que quiero que quede claro es que la condición de no resbalamiento es algo geométrico de cada problema. Y lo que hace es darles esta ecuación de torque, siempre va a mezclar la rotación con la traslación de una manera que no la puedan resolver. Y lo que hace la condición de no resbalamiento es dar una solución a ese problema, porque en este problema, voy a borrar este ejemplo que estaba haciendo, en este problema, como ya les había adelantado, teta es igual a psi, ¿ok? Entonces, si ahora yo voy y tomo esta ecuación de acá, yo voy a tener que teta 2 puntos es igual a 2g sobre 3r seno de teta. Y esto sí que es una ecuación con la que yo puedo trabajar sin problema. Por ejemplo, si hubiera encontrado, imagínense que yo tuviera otra geometría, donde tengo que lo que avanza el centro de masas es 2 veces lo que rota respecto al punto. Ok, no hay problema. Tomo esta relación, me voy para acá y encuentro que que teta 2 puntos medios es igual a 2g 3r seno de teta. No sé si se va entendiendo la idea, que yo puedo como encontrar la forma final de mi ecuación de diferencial dependiendo de la geometría del problema. ¿Okay? En este caso, la geometría es teta igual a psi. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo de nuevo, la pelota de pool avanzando, yo tendría que r por teta punto es igual a lo que se traslada, que es x. Depende de cada problema. No sé si hablé caleta de esto, pero no sé si se entiende o en verdad no se entiende nada. Me es difícil imaginarlo. Entonces, me imagino que lo que no imagináis es cómo son las relaciones entre los ángulos. Yo la forma en que lo veo es que si yo quiero mirar el centro de masa, lo que avanza el centro de masa, lo miro de esta manera. Entonces yo veo que claramente el ángulo θ es lo que me indica cuánto avanza el centro de masa. Ahora, si yo quiero ver la rotación, invierto. Es como si diera vuelta a mi problema y lo estuviera mirando desde arriba en vez de abajo. Entonces yo veo que lo que rota respecto al punto P va a ser también ese ángulo θ, pero eso es una condición particular de la geometría del problema. ¿Ok? De nuevo, tenemos este problema de acá, que me gusta mucho también. Vi que también habían hecho que es una esfera rodando sobre otra semisfera. En este problema, el avance del centro de masa va a ser un ángulo. ¿Ok? Y lo que rota respecto al punto de apoyo, este disco va a ser otro ángulo psi, que en principio no tiene por qué ser igual que ese ángulo θ. Si esta cuestión resbala mientras avanza, puede ser lo que sea, no están relacionados. Y cuando yo aplico la condición de no resbalamiento, yo encuentro como, creo que aquí queda como, si esto es A y esto es R, creo que en este uno encuentra que A si punto, o A menos R si punto es R punto, algo así. No queda igual que el típico, pero una idea así. Entonces, esa idea de que la ecuación de torques yo la puedo encontrar independiente de que no conozca cómo es la rotación. Eso es mi punto. Como si ustedes ven un problema y no saben cómo relacionar la rotación con el centro de masa, filo, pónganle un ángulo X, encuentren cómo es la ecuación diferencial para ese ángulo que no conocen, y después juegan con la condición de no resbalamiento. Entonces imagínense como que estaban haciendo el problema, imponen una condición de no resbalamiento y se dan cuenta que se equivocaron. No tienen que rehacer el problema completo, parten desde este punto de acá, como, chuta, me equivoqué en reemplazar la ecuación diferencial, pero puedo partir de nuevo, no tengo que resolver todo el problema por completo, no. Esa es como la filosofía que yo tengo, porque a mí me cuesta mucho sólido rígido, entonces como que es mi forma de poder resolver los problemas por mi cuenta también. Entonces yo esta idea la aplico yo, no es como una cuestión como como una trampa, la aplico yo cuando resuelvo problemas, no importa cuáles sean. Ok, continuando entonces, aplicar la condición de no deslizamiento me entrega esta ecuación diferencial. Y si ahora yo junto las tres ecuaciones diferenciales, yo voy a tener el siguiente sistema. Menos mr teta punto cuadrado igual a n menos mg coseno de teta. mr teta 2 puntos igual a mg seno de teta menos la fuerza de roce estático.
y teta 2 puntos igual a 2G 3R seno de teta. Recordemos que como que el objetivo final es hacer algo con esto que está acá, porque este es el que esconde el coeficiente de roce estático, ¿cierto? Entonces, aquí yo con este sistema de 3 ecuaciones, vaya que puedo hacer hartas cosas. Puedo, si yo veo esta de acá, la única variable es teta, por lo tanto yo puedo integrar esta ecuación de acá, y por otro lado, yo veo que esta ecuación de acá, puedo ir y reemplazarlo acá, ¿cierto? Y me va a dar algo, ¿ok? Entonces partamos con la parte morada. Aquí da lo mismo el orden, pero partamos con la parte morada, que es simplemente reemplazar el teta 2 puntos en la ecuación de la fuerza de roce. Entonces, si yo reemplazo como 3 en 2, voy a tener que mr por 2g sobre 3r seno de teta es igual a mg seno de teta menos la fuerza de roce estática. Esto de acá me da, si lo paso restando, tengo 2/3 menos 1. O sea, perdón, va a pasar este sumando para acá y este restando para acá. Y esto me entrega que la fuerza de roce estático es igual a 1 menos 2/3, que es 1/3. Pregunta para ustedes. Esa fuerza de roce que ahora encontré, ¿de qué depende? O sea, como que es bonita, ¿puedo trabajar con ella o no? ¿O hay algún problema para trabajar con ese que está ahí? Y la respuesta es que como esta fuerza de roce no depende de otra función que no conozca, es simplemente una relación directa entre el ángulo y la fuerza, el valor de la fuerza de roce, yo puedo trabajar con esto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que yo puedo aplicar en esta ecuación que está acá? ¿Qué condición podría aplicarle acá? Me dicen, si el disco comienza a resbalar en θ igual 30 grados, encontrar el coeficiente de roce estático. Ok, hay una desigualdad con la normal, pero yo no voy a poder trabajar con esa desigualdad. ¿Qué como truco puedo aplicar? ¿Qué pasa si yo escribo esto? ¿Cuánto vale la fuerza de roce estático evaluado en el ángulo 30 grados? Será n por mu, es alto. La fuerza de roce estático toma su máximo valor justo cuando comienza a deslizar. Entonces aquí puedo volver a hacer el gráfico. Entonces la fuerza de roce estático es como algo, aquí, mu estático por n, y cuando comienza a deslizar hay un salto brusco y pasa a ser muy dinámico n. Entonces esto va a ser θ igual 30, entonces justo en este punto va a tomar su valor máximo, que es n por mu. Por lo tanto, fuerza de roce estático en 30 grados va a ser mu estático por la normal. Ya, la normal, habíamos hablado harto de que es una función que depende del ángulo. Pero ¿qué pasa? ¿La evalúo en qué punto ahora? ¿Va a ser la normal en cualquier punto o la normal evaluada en 30 grados? En 30 grados, perfecto. Entonces, a partir de esto, yo veo que tengo esto que está acá, se va a tener que mu e por la normal evaluada en 30 grados va a ser igual a mg tercios por seno de 30. Yo sé que el seno de 30 es, es un medio, ¿cierto? Y por tanto voy a tener que el coeficiente de roce estático es igual a mg partido en 6 por la normal evaluada en 30 grados. ¿Qué me falta para terminar el problema? Si ustedes escribieran eso, como, ¿qué les faltaría como para saber que falta la normal? Ok. Entonces,
obviamente no iba a salir tan fácil, como que hay que jugar un poco con estas ecuaciones. Perfecto. Usar la primera ecuación de movimiento evaluando en 30 grados. Entonces, si tú me dices esto, ya, yo tomo esta ecuación de acá, y esto va a ser n igual a mg, perdón, sí, mg coseno de teta. Lo voy a escribir de esto, bien. Si yo tomo la primera ecuación, esto va a ser n igual a mg coseno de teta menos mr teta punto cuadrado. Entonces, si yo evalúo en 30 grados, esto va a ser mg coseno de 30, que al tiro podemos reemplazar por el coseno, que es raíz de 3 medios, menos mr teta punto cuadrado 30 grados. ¿Cuánto vale la velocidad angular al cuadrado en 30 grados? Entonces, la respuesta es que no los. No, mira, la velocidad angular, ya, me faltó decirles sí que esto parte del reposo y vertical. ¿Ok? Entonces, a medida que va cayendo, la velocidad, yo sé que cuando algo cae, se va acelerando a medida que se va cayendo. Entonces, la velocidad angular en 30 grados no puede ser cero. Tiene que tener un valor positivo, ¿cierto? O sea, vale cero en la vertical, y a medida que empieza a caer, se acelera. Velocidad angular distinto de cero. No sé si se entiende la idea. Hay que podemos, ya, perfecto. Entonces, muy bien, Francisco, Jonathan. Tenemos que encontrar una expresión que me entregue cuánto vale teta punto en función de teta. ¿Ok? Y eso lo podemos hacer integrando la ecuación 3. Entonces, esto es una ecuación diferencial. Yo puedo integrar, y aquí hay una cuestión que admito que hay como un cambio de variables que yo no sé hacer. Como así, como que hay dos formas de integrarla. Les voy a mostrar mi forma. Espero que sea la forma que les han enseñado. Si no, tendrán una nueva forma de integrar esta ecuación. Entonces el truco es que yo tengo teta 2 puntos igual a 2g sobre 3r seno de teta. Además tengo las condiciones iniciales teta de 0 igual 0 y teta punto de 0 igual 0. Entonces el truco es que lo que yo hago es que multiplico esta ecuación por 2 teta puntos. Se preguntarán, bueno, ¿y por qué hago eso? Hagámoslo. Voy a tener 2 teta punto, teta 2 puntos, igual a 2g sobre 3r, 4g, perdón, seno de teta, teta punto. Entonces, si ustedes miran esto que está acá, ¿qué podría ser este objeto de acá? Seno de teta por teta punto. La derivada de menos coseno, perfecto. Entonces, esto es dA de t de menos dA de t de coseno de teta. Entonces, la derivada de menos coseno es seno, y por regla de la cadena, como esto depende del tiempo, me aparece el teta punto. Y por otro lado, si yo veo esta cuestión de acá, ¿esto qué es? ¿Es la derivada del tiempo de qué cosa? De teta punto cuadrado. ¿Ok? No de teta cuadrado. Entonces, la derivada de teta punto cuadrado es 2 veces la función, y por regla de la cadena, como esto depende implícitamente del tiempo, me queda teta 2 puntos. De ahí sale esa cosa de acá. Entonces, si yo escribo esto, voy a tener que d a dt de teta punto cuadrado menos d es igual, perdón, es igual a menos 4g sobre 3r d a dt de coseno de teta. Integro entre los 0 y un tiempo arbitrario. Entre 0 y un tiempo arbitrario. Y le tengo que poner un dt acá, dt. Entonces, esto simplemente lo que estoy haciendo es como el teorema fundamental del cálculo. Se me van los dt, y me queda que la integral de teta punto cuadrado va a ser simplemente teta punto cuadrado evaluado en sus extremos. Y me queda que la integral de d coseno de teta es simplemente coseno de teta evaluado en sus extremos. Y esto es menos 4 g sobre 3r coseno de teta
menos coseno de 0. El coseno de 0 es 1, por lo tanto puedo escribir esto como teta punto cuadrado en función del ángulo ahora, igual a 4g, 3 partido en 3r, 1 menos coseno de teta. Y ese es el truco que yo aplico para tomar una ecuación diferencial. Entonces, este truco sirve para todas las ecuaciones diferenciales, ni siquiera tiene que ser en mecánica. Si ustedes tienen la segunda derivada en función de la función, yo siempre puedo aplicarme este truco de como armarme las derivadas, como buscarme las derivadas para expresar x punto en función de x. ¿Ok? No me sirve si yo quiero encontrarla. Sí, es lo mismo, exactamente lo mismo, a lo que dicen ustedes dos. Yo nunca he entendido esa forma de hacer problemas, no les voy a mentir, pero es exactamente lo mismo que hacer el cambio de variables típico que se hace en este curso. ¿Ok? Pero básicamente es como que lo que está representando tanto el cambio de variable como el truco es que si yo tengo una ecuación diferencial donde la segunda derivada depende de la función, yo siempre puedo escribir esto como la derivada en función de la función. Y luego esto sí que es una EDO, no lo voy a necesitar acá, pero es una EDO que yo puedo resolver de manera simple. ¿Okay? A partir de esto, nosotros queríamos encontrar cuánto valía teta punto cuadrado en 30. Entonces voy y simplemente lo evalúo. Esto va a ser 4g sobre 3r, 1 menos coseno de 30. Sabemos que coseno de 30 es, lo voy a dejar expresado mejor. Entonces volvemos a esto que está acá, que era por qué lo estábamos buscando. Yo tengo que la normal en 30 va a ser igual a mg coseno de 30 menos mr teta punto cuadrado en 30. Entonces esto va a ser mg coseno de 30 menos 4mg sobre 3, 1 menos coseno de 30. Esto va a ser lo mismo que 7mg tercios coseno de 30. Entonces aquí estoy sumando 1 con 4 tercios, eso me da 7 tercios. Y me queda el 4mg tercios. Y por último, yo sé que coseno de 30 vale raíz de 3 medios. Por lo tanto, esto va a ser 7mg raíz de 3 partido en 6 menos 4mg partido en 6. Y si lo sumo, esto es 7, esto es, va a factorizar el mg, esto es 7 raíz de 3 menos 8. ¿Okay? Y por último, ¿para qué yo quería hacer toda esta parafernalia de las ecuaciones? Es que yo quiero despejar el coeficiente de roce estático. Y ya habíamos encontrado que el coeficiente de roce estático era mg sextos partido en la normal evaluado en 30. Entonces esto va a ser mg sextos por mg 7 raíz de 3 menos 8 partido en 6. Se dan los 6, se dan los mg. Y obtengo que el coeficiente de roce estático vale 1 sobre 7 raíz de 3 menos 8. Y esto tiene mucho sentido porque el coeficiente de roce es una cosa que es adimensional, es un número. Hay como un rumor, no sé, como que yo me pasó de intro a la física, hay un rumor de que el coeficiente de roce estático siempre tiene que estar entre 0 y 1, y eso es completamente falso. Puede ser negativo, puede ser mayor que 1. Lo importante es que sea un número. ¿Okay? Por lo general queda entre 0 y 1, pero puede ser negativo y puede ser positivo. ¿Okay? Eso, o sea, puede ser mayor que 1. Eso no es una obligación. Y esa es la forma en que yo jugué con las ecuaciones, con estas 3 ecuaciones diferenciales, para poder encontrar lo que me piden. No es la única forma. Lo importante es que entiendan que cuando trabajo en mecánica, como que una de las componentes fuertes de mecánica es aprender a trabajar con este set de ecuaciones diferenciales que me van a quedar, ya lo han visto. Y cómo trabajar con eso, no hay una forma directa, pero sí hay que jugar, o sea, como que nunca va a quedar el resultado directo. Tengo que ver si integro una, la reemplazo en la otra. Ese juego se encuentra un poco con práctica. Entonces hay como 2 secciones del problema. El primero es encontrar las ecuaciones diferenciales, que son todas estas herramientas que le estaba hablando, de 1, encontrar el DCL del problema, 2, la ecuación de torques, y 3, aplicar la condición de no resbalamiento o no deslizamiento. Y hay otro set de los problemas que es jugar con estas ecuaciones diferenciales. Tengo que ver
cuáles son las condiciones iniciales, qué condiciones me entregan este problema, que en particular me decían cuándo el ángulo en el que resbalaba. Esa es como la idea de los problemas en general. Eso es la conclusión de esta tutorial. ¿Alguna pregunta de lo que sea? ¿Cuándo es el examen? ¿Mañana? Sí, ok. Me quedó una duda. ¿Para el examen se puede llegar y meter el momento de inercia como conocido para estas figuras geométricas conocidas? Por lo general, cuando tienes que ocupar, si el momento de inercia es conocido, te lo dan en una tabla abajo. Si no te lo dieran, te van a decir cómo calcule el momento de inercia. Entonces ahí hay que hacer obviamente no alcancé a hacer todo lo que tenía planeado, pero hay que hacer un integral para encontrarlo. Y si podéis preguntar también, o sea, no es problema, como que podéis decir como, oye, ¿puedo ocupar el momento de inercia conocido? Sí, no, como que no hay problema con preguntar. Ahora, no sé auxiliar de mecánica, pero ese es el sentido común que tengo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, obvio. ¿La primera página o la primera página de este problema? Esa es ya, ok. Por mientras, ¿alguna otra pregunta? En todo caso, hoy día hay 2 relojes. Si quieren ir a preguntar en la tarde, yo no voy a estar, pero sí va a haber gente de mecánica, así que pueden ir a preguntar en la tarde, no hay problema con eso. Hay algo que mucha gente no sabe, que no es necesario pedir una hora de consultas para preguntar. Uno puede llegar al Discord y simplemente escribir @mecánica y alguien les va a atender y responder. No tiene, a menos que haya muchas personas, pero no tienen que pedir una hora de consulta. Eso es algo que nunca ha quedado muy claro. ¿Alguna última pregunta antes de terminar? Sí, voy a subir la pauta, no se preocupen. Puede que, no sé si esté 100% bien, pero al menos la forma, ¿cómo se hace? Ya pues, yo como que espero que les vaya muy bien mañana, como que, de verdad, como que mi idea era un poco como repasar, obviamente que esto es como, siempre le dicen sólido brígido, porque en verdad igual es como más difícil que el resto, pero es importante darse cuenta de que hay muchas cosas que se repiten, onda, como que si apareció un problema de dinámica de la primera parte, como que se sigue repitiendo la misma idea, hago la cinemática, hago el DCL y juego con las ecuaciones diferenciales. Cuando hago energías, como ya escribo la energía y después juego con esta cuestión, como que siempre es cómo plantear el problema, encontrar lo que me piden y cómo resolver esas ecuaciones después. Son como los 2 grandes temas. Así que eso, yo espero que les vaya muy bien mañana y vamos a estar hoy día en la tarde, no yo, pero los tutores, para que nos puedan preguntar. Así que, y voy a subir la grabación muy pronto. Así que eso, me despido, que estén muy bien. Chao. Chao, muchas gracias por la tutoría. De nada. Chaito, gracias. Chao.